Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en su canal 17 WLRN, un canal educacional. Pues bien, como todos los meses tenemos hoy la grata presencia de nuestra querida doctora Cristina Baghinotti. Bienvenida, Cristina. Gracias, qué gusto estar una vez al mes contigo. Bien, Cristina, hay una temática que para mí es muy importante. Primeramente porque ya soy un hombre de la tercera edad y necesito saber sobre muchos cambios o no cambios, unos positivos y otros en decrecimiento, que tiene la tercera edad y la cuarta, desde el punto de vista psicológico. Bueno, primero tenemos que decir que la tercera edad va de los 65 a los 80 años. La llamada cuarta edad de los 80 en adelante, pero podemos utilizar como un paraguas que englobe a la cuarta edad la tercera edad. Hoy en día es más fácil, decimos la tercera edad, todos aquellos que estamos arriba de los 65 en adelante. ¿Y no comienza a los 60? Es a los 65, pero en cada individuo es relativo el comienzo del envejecimiento, ¿verdad? Pero tenemos que decir cuál es la diferencia entre el envejecimiento, entre el viejo que tanto se habla y la senectud. Entonces vemos que la senectud es la pérdida de la función de los órganos, que alrededor de los 60 empieza a ocurrir. Escuchamos menos, oímos menos, vemos menos, es decir... Una cuestión biológica. Biológica. La senectud es una cuestión biológica. Ahora bien, el envejecimiento es una palabra, es un constructo social que va a depender su desarrollo en la manera en que la cultura ve esa manera de envejecer. Por ejemplo, envejecer en Oriente no es lo mismo que envejecer en Occidente. ¿Por qué? Porque, bueno, las virtudes espirituales en Oriente son más exaltadas y por lo tanto lo que tiene que ver las virtudes, el anciano o la persona mayor se ve como alguien sabio. De pronto en muchos países de Occidente se ve como un estorbo, como algo que llegó, digamos, a una edad imprudente, ¿no? Inclusive los miembros de la familia lo ven así. Tampoco es lo mismo que en unas islas del Pacífico donde las tribus viven todavía en estado paleolítico, como hay muchas islas estudiadas por antropólogos, en la cual el anciano es el chamán, es el que reúne todos los conocimientos de la vida. Y tú sabes que para hablar también en Occidente antiguamente era así. Porque de ahí viene de los griegos los presbíteros. Sí, que eran los ancianos, los sabios. Sí. Pero sin duda la edad de oro de los ancianos fue la prehistoria, que allí eran los médicos, esto que está sucediendo en estas tribus que hoy conviven en ciertas islas, eran realmente los mejores, los chamanes, siempre eran los hechiceros, los que sabían, los que conocían la verdad de la vida. Pero una edad mucho más corta que lo que hoy llamamos ancianos. Sí, el hombre, claro, va a depender de la cultura, es decir, va a depender de cómo viven durante la juventud, cómo llegan a la ancianidad. Pero vemos que en muchas tribus llegan a edades bastante elevadas, hay ancianos de 60, de 70 años, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir a un texto muy antiguo. Si me ponen la primera gráfica, le voy a agradecer. Un texto muy antiguo que se llama De Senectute, de Cicerón, ¿verdad? Y que es un opúsculo, y allá está en español porque justamente convive con también un opúsculo sobre la amistad. Y de Cicerón, de acuerdo con los diálogos platonianos que él imita, hace convivir en este libro, en este opúsculo, quiere decir pequeño libro, muchas voces que debaten sobre el tema. Y la principal es Catón, que le habla a Escipión y a Lelio. Y Catón dice que no debemos tenerle miedo a la vejez. El problema no es llegar a viejo, el problema es el desencuentro con la virtud. Fíjese qué cosa interesante. Bueno, si siguen a Platón, Platón para él
la vejez era un deterioro. No, el que pensaba así era Aristóteles desde el No, lado para Aristóteles puro. todo lo contrario. No, Aristóteles... Era un momento de opciones, de sabiduría. Mira, Aristóteles decía que la vejez era el deterioro del cuerpo que llegaba al deterioro del alma, inevitablemente. El único que más o menos hablaba en biología con la vejez, esto está en un libro científico muy importante, esto que te estoy diciendo. Pitágoras, ¿no? Platón hablaba así en términos de lo que hablaba Cicerón. ¿Por qué? Porque Cicerón toma los diálogos de Platón y nos habla de esto de la virtud. Es decir, que si tú durante la juventud tienes una visión de la vida virtuosa, si eres altruista, si vives bien una juventud en paz, vas a tener una vejez mejor y una vejez en alegría. Fíjate qué cosa interesante, los decires y cómo se contraponen estas distintas formas de pensamiento, ¿verdad? Ahí diferimos un poco porque, de acuerdo a lo que yo estudié, era todo lo contrario. Para Platón era un deterioro, para Aristóteles era una opción, era un momento de sabiduría. Claro, bueno, yo después te voy a mandar los escritos y el libro correspondiente para que leas de dónde extraje estos saberes. Y entonces lo que vemos es que esta visión coincide con la visión de Occidente, ¿verdad? Con la visión de Oriente, perdón, en donde hay que vivir una vida más virtuosa para llegar a la sabiduría. Porque son espirituales. Aristóteles, mira también lo que decía, que en realidad llegar a viejo no implica ser un hombre sabio, sino que puede ser que llegas a viejo como una acumulación de errores nada más. Y entonces no alcanzas nunca la sabiduría. Qué interesante esta visión, ¿verdad? Pero entonces tenemos que pasar a lo que es la biología de la vejez, que acá lo conectamos con senectud. Si nos colocan la otra gráfica, por favor. Y entonces la biología de la vejez, fíjate, lo que vemos ahí es un cromosoma. Ese cromosoma, que tú sabes que mantiene el material genético del ser humano, tenemos muchos cromosomas en el organismo, está custodiado ese ADN por estos capuchones amarillos que están en los extremos. Estos capuchones amarillos se llaman telómeros. Estos capuchones protegen el final del telómero, así como de pronto el plastiquito de los cordones de las zapatillas protege al cordón para que no se deshilache. Y entonces, de acuerdo con el límite de Hayflick, que fue el científico que descubre que las células de todo nuestro organismo se duplican cada tanto, hasta 50 veces. ¿Por qué se duplican? Porque, bueno, entonces regeneran los tejidos, los órganos. Vale decir que cada tanto tenemos como un cuerpo nuevo a nivel interno por esa regeneración de las células. Entonces coincide en los estudios actuales de los telómeros que cuando esos terminales, digamos, del cromosoma están ya deteriorados, coincide con que es la última duplicación de las células, es decir, la número 50, y entonces ocurre la muerte. Así que la abrasión de esos telómeros ocurre en el número 50, en la duplicación 50, y allí se llega a la muerte. O sea, una concepción biológica diferente a la psicológica. La psicológica siempre tiene que ver con los comportamientos, los pensamientos, las cosas que suceden al ser humano cuando arriba a esta edad. ¿Qué es lo que nos pasa? A nivel comportamental, a nivel psicológico, completamente distinto a lo que es lo biológico, ¿no? Lo biológico es algo muy preciso y muy estable. Todo lo demás es inasible. Fíjate que hubo un gran profesor que se llamó... bueno, ahora no recuerdo el nombre, Casado, profesor Casado, que el profesor Casado es miembro de la Real Academia de Medicina de España
y miembro de la Real Academia también de Geriatría de España, de la Academia de Geriatría. Y él descubre que la palabra viejo tiene 22 sinónimos y la palabra anciano 33. Y entonces, ¿qué nos dice esta cantidad de sinónimos? Que estamos hablando de una idea proteica, es decir, de una idea que puede sostener muchos significados, que puede sostener muchas connotaciones en una sola idea. Y es algo que va a lo largo del tiempo inasible, por eso tenemos tantos sinónimos, peyorativos. Ocurre lo mismo en inglés. No, porque en el español hay una cantidad de sinónimos. Sí, sí, no, ocurre solo, vemos que él lo determina desde ya en el idioma español, ¿verdad? Que entonces es como que no se puede decir qué es en definitiva eso. Y casi todos estos sinónimos son peyorativos. También cada psicólogo, no hay una uniformidad en todo esto. No es un psicólogo, es un médico geriatra que atiende desde hace mucho tiempo, es un hombre mayor, a la población geriátrica, a la población de los gerontes, ¿verdad? Pero lo que quiero decir que estos no son conceptos estáticos, sino que hay una diversidad muy grande. La diversidad la vemos de manera individual. Es decir, por eso hacemos uso para saber del envejecimiento de la biología. ¿Por qué? Porque si no, lo otro es bastante inasible. Es decir, va a depender del individuo, va a depender de tu vida, cómo envejeces, cómo estás, ¿verdad? Ahora fíjate qué interesante, si me pone la próxima gráfica, después vamos a pasar al aspecto, digamos, psicológico. Mira, Elizabeth Blackburn, que es una australiana, premio Nobel de Fisiología, una gran investigadora, escribió este libro junto con Eppel, que es una psicóloga, La solución de los telómeros. Se llama The Telomere Effect en inglés. Por suerte es un libro recomendado y por eso lo traje para leerlo. Porque ella, fíjate, ella dice que los telómeros pueden ralentizarse, vale decir, que pueden llegar a detener su acortamiento y nosotros vivir más tiempo. No estamos hablando, fíjate, de la fuente de la juventud, ser jóvenes siempre. Estamos hablando de vivir más tiempo. De hecho, lo estamos haciendo porque, bueno, la esperanza de vida ahí, aumenta. Pero acá es una fórmula interesante. Primero ella descubre la telomerasa, que es la sustancia química, ¿no?, que se puede administrar para poder mantener esos telómeros. Pero la telomerasa no es suficiente. Ella dice y descubre a través de muchos estudios que en realidad el estrés, los problemas medioambientales, las relaciones tóxicas y negativas, la falta de sueño, por ejemplo, el cansancio extremo, la soledad, llevan justamente a un apresuramiento en la longitud, en acortar la longitud de los telómeros. Qué cosa increíble. Y cuando trabajamos mucho, que somos workaholic, ¿no ocurre lo mismo? Claro, porque ahí llegamos a lo que se llama el síndrome del burnout, que hasta ocurre en niños, fíjate, en esta época. Es el síndrome de estar quemado. Estoy quemado, no puedo más. Lo decimos inclusive con esta palabra. Pero fíjate que, por ejemplo, ella nos indica una forma de vida diferente. Meditación, relajación, gimnasia, caminar todos los días. Ella comenta, porque es una mujer grande que nació en 1948, que se levanta a la mañana, hace media hora de ejercicios y medita. Por ejemplo, cuando nos está por agarrar un estallido de ira porque la computadora no enciende, ella dice, yo me quedo mirando la pantalla y medito. Cuando enciendo el microondas, no pienso en que necesito comer rápido, sino que medito. Si pongo la mente en un estado en donde no hay pensamientos, me focalizo de pronto en mi respiración, me focalizo en los sonidos, ambientes, y entonces de esa manera me relajo. O sea, una mezcla biológica y espiritual. Claro, ¿por qué? Ella dice, porque desde el punto de vista médico se ha descubierto a nivel celular que la mente y el cuerpo están relacionados intrínsecamente, que las personas que viven una vida desgraciada, con parejas de las cuales no están enamorados o enamoradas, que se pelean mucho, que tienen conflictos, son personas que se enferman.
Y generalmente la enfermedad deteriora mucho el organismo, pero al mismo tiempo son personas que viven menos, pudiendo vivir más. Pero las células no se vuelven a regenerar. Claro, pero no se vuelven, pero los telómeros pueden permanecer más tiempo. Vale decir que vamos lentificando ese proceso de regeneración. Si ocurre la regeneración celular cada 2 o 3 años, decimos que tenemos ese cuerpo nuevo, bueno, por ahí lo podemos lograr que se realice cada 4 años. Que y mantenernos durante 4 años cada vez mejor. Y entonces que esos telómeros que son responsables de la vida puedan de alguna manera alargarse. Fíjate que esto coincide con la teoría de Weizmann. Weizmann, el biólogo alemán, que hablaba de la apoptosis, que en latín significa la caída de las hojas del otoño. Es decir, que cuando los telómeros se acortan completamente y ya no hay más, esos capuchones aparte que, digamos, los protegen, están ya completamente destruidos, ocurre la muerte por apoptosis. Quiere decir que las células se suicidan, todo el organismo se muere. Comienzan los órganos a fallar y sobreviene, si es que no hay una enfermedad, sobreviene la muerte natural. O sea, los cromosomas son más importantes y determinantes en la vida del ser humano de lo que creíamos. Sí, los telómeros que fueron descubiertos junto con la telomerasa y otros científicos también que lo descubrieron, son importantísimos. Descubrieron que de pronto el cromosoma, esa X, tiene finales, tiene como unos cordoncitos finales, y que esos que se llaman telómeros, son los que se acortan a medida que va transcurriendo la vida. Bueno, las morias, las diosas, hablaban justamente, ¿no? Que cuando la vida comenzaba, una empezaba a hacer la madeja de la vida con ese hilo, y la última, creo que era Láquesis, cortaba ese hilo. Entonces de pronto se encuentra la filosofía como intuyendo, muchos años atrás, muchos milenios atrás, intuye esto que la biología hoy descubre, que tenemos hilos, los hilos de la vida. O sea, el envejecimiento no comienza a una edad específica, incluso mucho más joven, en la vida adulta. Ya vamos envejeciendo poco a poco. A partir de los 30 años inclusive se dice que hay una pérdida, ¿no?, cognitiva, una pérdida muy leve, lenta de la memoria. Pero lógicamente cuando se establece la menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre, ahí comienza aceleradamente el envejecimiento celular. Es decir, el envejecimiento porque, bueno, empiezan a faltar en el hombre testosterona, en la mujer los estrógenos, que son fundamentales, ¿verdad?, para el ciclo. Pero la mente tiene poder sobre el cuerpo, biológicamente. Podemos tener una serie de actividades que nos ayuden a que este envejecimiento sea más lento. Exactamente. Si salimos del terreno de la psicopatología, vale decir de las enfermedades, de las demencias seniles como Alzheimer, por ejemplo, o enfermedad vascular o de PIC, y vemos a un individuo que está sin enfermedad, un individuo que no ha tenido ningún tipo de enfermedad, sí, por supuesto. Sin duda, digamos, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, palabras cruzadas, aprender un idioma nuevo, tratar de aprender las tareas de nuestros nietos en la escuela, obligar al cerebro a hacer algo que no hizo antes. Hasta sacar crucigramas. Crucigramas, por ejemplo, que son, claro, las palabras cruzadas, todas las cosas que podamos hacer nuevas. ¿Para qué? Para que la mente, que sabemos que es flexible, pueda, hoy sabemos que las neuronas se reproducen, antes creíamos que no, que se morían y ya está, ahora se reproducen, vale decir que mantenemos la flexibilidad del cerebro a través de todo Cristina, esto. Creo que es muy conveniente, porque lo hago yo, te lo digo, el rememorizar actividades culturales, cosas que uno estudió hace muchos años. Por ejemplo, yo cuando me acuesto, después que rezo y busco una serie de temas o de memorabilia, vamos a decir así, de cosas que estudié y nombres que quizás me trabo, sí, y hasta que no lo destrabo
no me duermo. Claro, eso es muy importante, el recuerdo, pero yo te diría que estudiar, por ejemplo, estudiar inglés, los que han llegado sin estudiar inglés, o los que saben inglés, español, que estudien alemán, porque lo que sucede es que la mente necesita organizar nuevamente, entonces necesita seguir una constante y una rutina de estudios, sin cansarnos, por supuesto, sin llegar a extenuarnos como a los 20 años cuando íbamos a la universidad, pero sí a nuestro propio paso llegar a eso. Es decir, que hay que llevar el cerebro al gimnasio, como llevamos el cuerpo. Pero primero hay que ir al gimnasio, y te explico por qué. Porque cuando vamos al gimnasio media hora se disparan en nuestro organismo unas hormonas muy buenas que son las hormonas de la felicidad, las endorfinas. Nos hace sentir bien como cuando luego de hacer el amor o luego de tener un hijo. Son hormonas muy importantes para nuestro organismo. ¿El anciano es feliz? Y estas hormonas nos ayudan justamente a poder estudiar mejor, y a sentirnos felices también. Bueno, uno de los remedios para la tristeza es salir a caminar. ¿Por qué? Porque dispara este cóctel importante de hormonas, la oxitocina, que es la hormona del amor y del apego. Eso está allí, pero está ahí detenido. Tenemos que sacarlo a través del movimiento físico. Te vuelvo a hacer la pregunta, aunque contestaste un poquito. ¿El anciano es feliz a pesar de la depresión, a pesar de la soledad, a pesar de la tristeza, que son elementos comunes en esa época? No todos los ancianos tienen depresión. La depresión clínica es un cuadro que es una enfermedad mental, de modo que no podemos, tenemos que sacarla, salvo la tristeza que tú me digas. Los que padecen tristeza, soledad, acá hay muchos ancianos en Estados Unidos solos, porque los hijos viven en otras ciudades y ellos se quedan solitos y prefieren vivir solos. Pero bueno, no hay por qué estar solo. Cuando tú encuentras un anciano que está solo, que está deprimido, entre comillas, con una suerte de tristeza aguda, tienes que preguntarte acerca de la concurrencia de esos sentimientos con una enfermedad. ¿Por qué? Porque el anciano que es feliz y que ha llegado a una vejez feliz, que ve a sus hijos habitualmente, tiene amigos, se reúne con amigos, algo fundamental una vez por semana, reunirse con amigos de la infancia o amigos de la adultez y poder hablar, porque eso entrena el cerebro, pero bueno, además el alma. Hay comedores, hay clínicas, sí, hay centros de contacto, de relación unos con otros, donde se baila, se canta. Eso es muy bueno. Una actividad muy grande que no es lo que tienen en la casa, pero también existe un factor que eso impide mucho la felicidad en el anciano, que es la economía. Bueno, por eso es muy importante, esto hay que hablarle a la juventud, tenemos que armar un dinero, un ahorro para nuestros años, ¿verdad?, de vejez. No podemos llegar regalando el dinero, dándoselo a todos nuestros hijos. Tenemos que llegar con dinero para poder darnos esos lujos de salir, de tener amigos, de ir al teatro, al cine. Y si bueno, tenemos la desgracia de no tener ese dinero, a lo mejor los hijos nos pueden ayudar. A lo mejor los hijos sí son exitosos, producto de nuestro sacrificio hicieron esfuerzos. Los hijos, fíjate, los padres que han sido buenos padres generalmente llegan a la vejez acompañados. Los hijos no los dejan. Los ven, hablan con ellos. Yo no te voy a decir que todos los días, ni te voy a decir que estén atrás nuestro como cuando eran chicos, pero están pendientes a su modo. ¿Y el teléfono? ¿Cuántos ancianos están constantemente añorando recibir una llamada de su familia? Claro, y bueno, pero el anciano que realmente ha sido un buen padre, sí lo hace. Ahora, cuando ha tenido mala relación con los hijos, las chances y las estadísticas indican que los hijos los abandonan. Por ejemplo, padres que han salido a trabajar pudiendo quedarse en la casa y lo dejaban al niño con las mucamas y que cuando los hijos crecen los dejan también con cuidadores. Es decir, que hay que tener cuidado porque en la vida todo va y todo viene. Lo que Cristina, va viene. La sexualidad, ¿qué papel juega
en el anciano. Importantísima. Tú sabes que la sexualidad es hasta último momento, hasta que te mueres, salvo que tengas una enfermedad discapacitante a ese nivel. Por supuesto, a lo mejor el ritmo no es el mismo que a los 20, que a los 30, que a los 40, pero sí tener una sexualidad sana, porque la sexualidad tenemos que sacarle el tabú y el mito. Es importante tener relaciones sexuales sanas, inclusive en nuestra vejez. Ese es un mito y un tabú. No, los ancianos ya no tienen relaciones, y no es así, sobre todo si tienen una pareja grata, y si son viudos, tener a alguien al lado, para tener una vida amorosa a nivel espiritual desde ya y a nivel físico. Pero no una muchacha de 15 o 20 años, bueno, no, que lo que hace es volverlo loco, sí, lo que pasa que y que eso... se vuelven divinosos. Bueno, libidinoso, claro, tú dices que, claro, es el viejo verde, lo que decimos en nuestras culturas, ¿verdad? Bueno, yo no sé, el arquetipo del hombre grande con la joven no es lo ideal, porque por muchas cuestiones psicológicas, ¿verdad? Hay un abismo generacional, evidentemente esa chica, si es joven y linda, y él tiene algunas posibilidades económicas, está por otras razones. Aunque sería muy agradable, ¿no? Bueno, hay casos, no podemos generalizar, en psicología no podemos generalizar, pero lo cierto es que hay 4 aspectos importantes que cuando venimos mayores, después de los 65, y por eso hay que estudiar mucho, se pueden llegar a modificar, que es la memoria, la inteligencia, la creatividad y la atención. Por ejemplo, la memoria, cuando se deteriora mucho, estamos en un proceso de demencia senil, que puede ser un Alzheimer. La inteligencia, tenemos una inteligencia a través del pensamiento lateral, el pensamiento disruptivo que da la creación, y el pensamiento lógico. El pensamiento lateral y ese se pueden realmente, y el lógico, digamos, perjudicar a partir de los 70 años, ¿verdad? Pero tenemos que estar siempre por eso estudiando para mantenerlo bien. Pero en otros casos da sabiduría. Somos sabios en muchas cosas. Por ejemplo, la memoria. Sabemos que se puede llegar a haber un problema de memorias a corto plazo, pero podemos realmente recordar nuestro pasado. Otro ejercicio importante, recordar nuestro pasado. Recordar la infancia, reunirse con los amigos de la infancia y te acordás el barrio, y entonces comenzar a rescatar del preconsciente todas esas memorias. Eso hace también muy bien y es un buen ejercicio, pero es inigualable la gimnasia y estar con amigos, fundamentalmente. Y a los más jóvenes, paciencia con los más grandes, que van a llegar también. Sí, muy bien. Los grandes, esos son los mayores. Sí, los no grandes, es grande de tamaño. No me gusta decir viejos, pero no, bueno, tengan mayores. Paciencia con las personas de tercera edad. Bien, muchas gracias, Cristina. Ha sido un programa fantástico. Y amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.